abril, no de este año, sino desde abril del año pasado, muchísimos, pero esta semana no. Resulta que el gobierno obtuvo una inesperada ayuda de Nicolás Maduro para contener al dólar. Y esto que le puede resultar capcioso no lo es para nada. Naturalmente Maduro no habló con Macri para prestarle plata, como en otro momento Chávez sí lo hizo con Néstor Kirchner. Pero la geopolítica de la región terminó alineándose para que esta semana fuese buena en términos cambiarios para la Argentina. Les cuento cuál es el trasfondo de esta película de la que hasta ahora les di el título. Resulta que el Fondo Monetario Internacional nos prestó 57.000 millones de dólares. El Fondo Monetario no quiere que esos dólares se utilicen para bajar el tipo de cambio en la Argentina. Quiere que esos dólares se usen para pagar deudas, por ejemplo, para pagar otro tipo de gastos. Entonces, cada vez que el Banco Central quería intervenir en el mercado para bajar la cotización del dólar vendiendo sus propios dólares, tenía el problema, se encontraba con el impedimento del Fondo Monetario Internacional. A principios de esta semana, sin embargo, dio un giro de 180 grados el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en esta política. Dicho de otra manera, lo que no le dejaba hacer al expresidente del Banco Central, Luis Caputo, sí se lo deja hacer a Guido Sanleris. Y a principios de esta semana el Banco Central comunicó que tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, de vender los dólares que quiera si considera que el dólar se le escapó al peso. Esto es fundamental en términos económicos para la Argentina y en términos electorales también. ¿Saben quién es el principal socio del Fondo Monetario Internacional? ¿Quién manda en el Fondo Monetario Internacional? Naturalmente son muchos países, la Argentina también es socio. Pero ¿quién lleva los pantalones largos allí? Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben muy bien, está comandado por Donald Trump. Y Donald Trump se lleva muy mal con Nicolás Maduro, con quien por otra parte se lleva muy bien Putin, el presidente ruso. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos también ven las encuestas y la actualidad electoral de la Argentina. Y eso señala que Cristina Kirchner, que en 2017 no tenía ninguna chance de presentarse con éxito a elecciones, bueno, está levantando el perfil, o al menos eso indican los números previos. Para Estados Unidos esto es muy, pero muy malo. ¿Por qué? Porque emparenta a Cristina Kirchner con una especie de chavismo, el desembarco del chavismo nuevamente en la Argentina. A ustedes les puede parecer una comparación exagerada, a mí en parte también me parece. Muchas veces el gobierno hizo campaña diciendo un eslogan similar a que ibas camino a ser Venezuela. Yo no creo que la Argentina hubiese estado en el camino a ser Venezuela. Falta un trecho muy largo, la sociedad argentina es distinta a la venezolana y el proceso histórico de los últimos 20 años también es distinto. Pero yo no creo que el Departamento de Estado norteamericano se tome todo este tiempo para pensar la situación argentina. Hacen 1 más 1, 2. ¿Qué ocurre? En el Palacio de Miraflores, que es por otra parte la casa de gobierno de Venezuela, naturalmente está en Caracas, su capital, hay por ejemplo un salón, se llama Néstor Kirchner. Ahí hay una pintura de Néstor Kirchner. Cristina Kirchner fue a inaugurar ese salón. Antes se llamaba de los ministros, ahora se llama Néstor Kirchner, se sigue llamando Néstor Kirchner. Cristina Kirchner fue a cortar cintas en la época de Hugo Chávez. Acá lo vemos, ¿sí? Acá están nuestras imágenes y ahí vemos cómo Chávez está con Kirchner. Son varias fotos. Esto ocurre en el salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores. Díganme si no son pruebas suficientes para que Donald Trump piense que una vuelta de Cristina Kirchner a la Casa Rosada es algo así como la reencarnación del chavismo en la Argentina. Vuelvo a insistir sobre este punto. A ustedes les puede parecer exagerado, pero quien desde el norte, imagínense todas las cosas que tienen en la cabeza los funcionarios norteamericanos, miran hacia el sur, ven estas imágenes y dicen, no, mi prioridad tiene que ser que Cristina Kirchner no gane las elecciones, naturalmente en términos institucionales y democráticos. Y en segundo término, está claro que Donald Trump tiene una simpatía especial por el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿por qué el Fondo Monetario le desata las manos
al gobierno de Macri para controlar al dólar? En parte la respuesta la tenemos que encontrar acá. Insisto, en la primera parte del acuerdo, el Fondo Monetario no quería de ninguna manera soltarle las manos al presidente del Banco Central para que venda dólares. ¿Qué ocurre con el dólar? Es como cualquier bien. Si hay mucha gente que lo quiere comprar y poca gente que lo quiere vender, el precio sube. Eso es lo que estuvo pasando en el último tiempo, en realidad desde abril del año pasado. Ahora se dio vuelta todo eso. Resulta que el Banco Central tiene posibilidad de vender. Sin embargo, el Banco Central no tuvo la necesidad de vender esta semana para que bajara la cotización de la divisa norteamericana. Alcanzó con la noticia. ¿Qué quiere decir? Alcanzó con la noticia de que el Fondo Monetario Internacional estaba de acuerdo con el programa cambiario de la Argentina. ¿Sí? Es decir, no hay más ataduras, el Banco Central puede hacer bajar la cotización del dólar de un plumazo, si así lo quiere, y con esa amenaza es suficiente justamente para que no haya tanta avidez por comprar dólares. En el reverso está la política y la geopolítica. La política habla de nombres como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner. La geopolítica habla de cosas como una crisis política y humanitaria en Venezuela, que esperemos no se convierta en una crisis también militar, y potencias en pugna. Por un lado, Estados Unidos, por el otro lado, Rusia. No hay muchas voces acá en la Argentina, en el kirchnerismo, que hayan defendido el vínculo entre Venezuela y la Argentina en la época de Néstor y de Cristina Kirchner. Recuerdo solo uno, Agustín Rossi, ex jefe de la bancada de diputados, que se peleó con su par de senadores, Miguel Ángel Pichetto, era el tándem Pichetto-Rossi, ¿lo recuerdan? Eran las dos espadas del kirchnerismo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Rossi cuestionó a Pichetto, le dijo, nadie te pide tanto, porque Pichetto es tremendamente crítico de la situación en Venezuela, pese a haber militado en las filas del kirchnerismo. Pero no hay muchas más voces que reivindiquen este vínculo. Ahora, ¿quién le explica esto a Trump y sus asesores? A Trump y compañía. Bastan estas imágenes, alcanza con hacer un poco de archivo, alcanza con ver que PDVSA, la empresa estatal petrolera, inauguró 2 estaciones de servicio en la Argentina en sociedad con la empresa estatal de energía de aquel momento, Enarsa. ¿Lo recuerdan? Eran 2 estaciones que tenían una validez simbólica, no eran un gran negocio, ni mucho menos, y se inauguraron. Eso acredita la relación entre el kirchnerismo y Hugo Chávez, sucedido por, como él se dice, hijo de Chávez, Nicolás Maduro. Los vínculos con Venezuela y la Argentina kirchnerista van mucho más lejos. Apenas les hice un breve sumario. Podría hablar, por ejemplo, de Guido Antonini Wilson, que un día llegó por la noche con una valija cargada con $800.000 en un avión que había financiado la propia compañía de energía estatal argentina Enarsa, que supuestamente estaban destinados a la campaña de Cristina Kirchner. Fue el primer paso para que Cristina Kirchner se olvidara de todas las promesas de institucionalidad que tenía ya por el año 2008. Recuerden que cuando gana la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, la idea era superar a Kirchner en institucionalidad. Cristina no pudo hacer esto y en parte ocurrió por el escándalo de Antonini Wilson. ¿Sí? Estos son algunas grajeas, algunos eslabones que unen a la cadena. Les recuerdo, les repito en realidad, principal socio del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional decía hasta hace poco que lo que se permite hacer ahora era inviable, no era conveniente, pero ahora lo ve como conveniente. Y con esa noticia, sin que el Banco Central hiciera demasiado, bajó el dólar. Esta semana el dólar ronda los 40, bajó 1,30 pesos en la semana pasada en realidad. El viernes estaba en torno a los 47. Ahora está 30 centavos por debajo de los 46 pesos. A veces alcanza con la noticia, con que te liberen las manos para que las cosas funcionen. Eso ocurrió esta semana en la Argentina. Vamos ahora con Juan Pablo Zanotto.
Cuando los minutos cuentan hay que tomar decisiones rápidas y eso fue lo que hizo un bombero de los Estados Unidos. Esto pasó en San Antonio, Texas. Vamos a ver la imagen tremenda de este episodio en el que se incendiaba un vehículo